quiero hacer un paréntesis para presentarlo antes de que usted comience. ¿Le parece bien? Claro que sí, sin mayor problema, ¿eh? Ustedes coordinan. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, pues la más cordial bienvenida a todos ustedes. Tenemos hoy un ponente pues fabuloso porque quisimos tocar o abordar los temas relacionados con lo que son cuidados paliativos, dado que justamente en este mes se conmemora una fecha particular para establecer a los cuidados paliativos como parte pues de la atención de los pacientes y de sus familias. En este día tenemos el gusto de presentarles al doctor José de Jesús Salvador Villafaña Tello. El doctor es creador y fundador de la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos desde 1993 en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Actualmente el doctor es jefe del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS y también es profesor titular de los cursos de especialización y de adiestramiento en servicios de clínica del dolor y cuidados paliativos, dirigido a médicos en general, a enfermeras, a trabajadoras sociales, a psicólogos, etcétera. Y además es profesor adjunto del diplomado de tanatología en la asistencia de enfermería de la Escuela de Enfermería del ISSSTE. Así que como ustedes ven, pues el doctor es experto en estos temas. Él tiene formación como anestesiólogo, pero también formación en cuidados paliativos y en clínica del dolor. Así que vamos a disfrutar mucho esta plática porque me parece que está muy ad hoc a todas las circunstancias que estamos viviendo hoy día con respecto a la pandemia. Y bueno, pues también las festividades que ya están aquí a la vuelta de la esquina. Y bueno, pues creo que nos va a fortalecer mucho su plática, doctor. Le agradecemos mucho el haber aceptado. Y bueno, dejo los micrófonos con usted. Muy amable, doctora Mónica. Quiero agradecer inmensamente al Colegio de Médicos de Medicina Familiar del Estado de Morelos esta invitación, a la doctora Samira como tal, y para nosotros es un orgullo estar presente y poder colaborar en la educación, en la capacitación, dudas, preguntas, a través de todo lo que acontece en materia de cuidados paliativos. Quiero hacer mención y abrir en donde hemos creado e impulsado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde orgullosamente represento. Y de igual forma, como presidente de la Fundación Nacional Mexicana de Medicina Paliativa. ¿Y por qué comento todo esto? Porque hemos creado, somos parte de la historia, en donde hemos participado en el anteproyecto de reforma de ley ante la Cámara de Diputados y Senadores en el año 2007, en la misma ley en la Cámara de Diputados en el 2009, en el 2010 aportando en las guías de práctica clínica en cuidados paliativos, en el 2014 nuevamente, en el 2016 en niños, en el acuerdo de obligatoriedad en el año 2014 emitido por el Consejo de Salubridad General, así como la modificación y el acuerdo del propio Consejo y en materia de cuidados paliativos, así como su terapéutica en el año 2018. Y como ustedes verán, hemos andado en caravana a través en docencia en el interior del país, lo que es educando, capacitando los 3 niveles de atención, así como al sistema de salud de México público y privado, como IMSS, Marina, Sedena, el programa médico en tu casa, Pemex, dentro de otros. Entonces, para nosotros es un honor el poder colaborar en materia de cuidados paliativos, y más ahora que en este mes se celebra este Día Internacional. ¿Me pasan la siguiente diapositiva, por favor? Y entonces, la Organización Mundial de la Salud define al dolor como es una experiencia desagradable, displacentera, debido a un daño real o potencial. En otras palabras, es si nosotros hacemos un estímulo, es una respuesta inflamatoria, la cual va a generar con todo esto la liberación de histamina, prostaglandinas, sustancia P, activación de los receptores fibras A, delta y C,
Y todo esto conlleva la transmisión de estas vías a lo que es el asta dorsolateral de la médula espinal, asciende a través de la médula espinal para llegar al encéfalo y producir lo que es centro donde se encuentra el centro de las emociones y liberación de opioides endógenos. Es importante hacer mención que para poder ver todo esto, ante el dolor y sufrimiento que entraña en el país, en el mundo, en el año 2013 hubo una reunión en Ginebra y lo que es a través de la Junta Internacional de Fiscalización y Estupefaciente, en donde había un mexicano, doctor Omar Betancourt, y entonces, ante la gran demanda de la población de no ser atendida aquí en México, y dentro de ellos el Seguro Social llegó al primer lugar, el segundo la Ciudad de México, por no atender esas recomendaciones, se dio la tarea y se escaló a lo que es derechos humanos internacionales, y entonces a través de una globalización en donde México pertenece a lo que es el mercado mundial, se obliga a México, y esa es la parte bonita, ¿sí? Atender lo que son los cuidados paliativos. Es por eso que en el año 2014 se da uno la tarea de la reunión aquí en México, y se construye la ley y la norma, precisamente en el cual fuimos copartícipes, y entonces entró ahí COFEPRIS, el Consejo de Salubridad General, Tribunal Superior de Justicia, las instituciones públicas, educativas, entre otras como la UNAM, ejemplo, y lo que es calidad, la Dirección General de Calidad en Salud, y así sucesivamente. Con esto quiero comentar que nosotros representamos dignamente al IMSS en lo que es como grupo de acción rápida. Cómo hacer una realidad que todo esto se lleve a cabo en México. Por lo tanto, el problema es grave, porque el problema en las escuelas y facultades de medicina, como ustedes se darán cuenta, y en el área de ciclos clínicos jamás fuimos educados ni capacitados lo que es el manejo del dolor, ni el manejo de los síntomas, ni cómo dar las malas noticias. Pero el detalle es que ahí están los pacientes que nos están necesitando ante el dolor y sufrimiento. Aquí es donde nosotros nos damos cuenta, específicamente quiénes ustedes como médicos familiares, ¿sí? Cuando ven a un paciente con dolor y sufrimiento de enfermedades crónicas, en enfermedades oncológicas, la enfermedad de pandemia emergentes como COVID-19, que fue de alto impacto y sigue siendo de alto impacto para la población mexicana. Por lo tanto, nos damos a la tarea de participar activamente en todo esto, y entonces la misma Organización Mundial de la Salud nos define el dolor, que es lo que el paciente dice que le duele, que es la definición clínica, más no lo que nosotros pensamos que le deba de doler. En el año 2007, el Ministerio de Salud en España reportó la atención de pacientes en clínicas del dolor, así como en cuidados paliativos, en clínicas de cefaleas y dolor bajo de espalda, un total de 5,000 pacientes. Nosotros, cuando iniciamos esta aventura en atención de pacientes, tuvimos una productividad anual de 7,500. Hoy tenemos 15,000 pacientes. ¿Por qué menciono estas cifras? Porque no nada más es el paciente, sino también la familia la que se atiende. Y el grave problema que tenemos es que el paciente no es escuchado, y la familia tampoco, por los famosos indicadores que se tienen en las instituciones, en donde 30 minutos es de primera vez, 15 minutos es subsecuente, y entonces se tiene que hacer la historia clínica, el interrogatorio, es obvio, la exploración, junto con la administración de medicamentos. Y en este tiempo no es posible atender las necesidades del paciente, que lo que el paciente quiere precisamente es la atención. Aquí nosotros estamos observando en la consulta diaria que el paciente, cuando se encuentra mal, cuando se siente mal, acude con el médico familiar 1, 2, 3, 4, 5, 6, las veces que sean necesarias, y se les va citando aproximadamente al mes. Así se pasan 6 meses mientras se hacen estudios de laboratorio o gabinete, llega el médico de vacaciones, cambia el tratamiento, regresa el médico adscrito a esa unidad, y el problema sigue siendo grave. ¿Por qué me cambiaron todo? Si bien le mandan otros estudios, lo mandan al Hospital General de Zona para continuar el protocolo de estudio,
Todo esto que le estoy comentando está muy explorado en México y todas las instituciones. Y entonces cuando llega al Hospital General de Zona, pues si bien le va sus hojas de referencia para allá y contrarreferencia, que son las notas de envío, se tardan 2 meses en dar la cita de primera vez. Y en algunas de las ocasiones, pues que le falta el sello, que está más requisitada, y el propio Hospital General de Zona vuelve a hacer el protocolo y a volver a elaborar nuevo expediente con todos los estudios. Hay pérdidas de tiempo, aproximadamente en el diagnóstico se tardan de 6 a 1 año. El paciente, el hospital que represento del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, es el único hospital de concentración del país que atiende a pacientes con cáncer. ¿Qué quiero decir? Que no hay otro por igual, de tal forma que mis profesores en aquel entonces nos comentaban, ¿cuál era el reto? ¿La atención del paciente con cáncer o el paciente con dolor crónico? Y entonces, pues es muy fácil decir que pues, al fin y al cabo los pacientes con cáncer van a fallecer y entonces el reto del dolor crónico. Recuerden ustedes que el origen de las enfermedades que pueden ser infecciosas, traumáticas, metabólicas, degenerativas o por cáncer, el paciente con cáncer tiene todo lo que acabo de mencionar. Agudo, cronicidad, ¿sí? Infecciones traumáticas, metabólicas y degenerativas y además cáncer. El cáncer una vez diagnosticado fallece más de la mitad, es decir, del 50 al 60%, pero de los cuales van a presentar dolor de moderada a severa intensidad del 60 al 90%. Entonces, y en pacientes hospitalizados del 90%. Entonces, el problema sigue siendo grave. Ahorita dedicándonos al dolor por definición clínica, que es lo que el paciente dice que le duele, más no lo que nosotros sospechamos que debe de doler, les quiero comentar que aquí lo dicen los expertos de la OMS, pero nosotros como somos en relación hoy en día a la educación, y entre ustedes hay muchos y pertenecen a la parte educativa, es importante mencionar que debe de ser ya no pasiva, debe ser activa, participa, reflexiva y cuestionadora. Por lo tanto, ahí están las lecturas, ahí están los pacientes. No todo lo que dice es una realidad, pero debe de estar escrito y sustentado. Y por lo tanto, en los protocolos de estudio, no nada más el dolor, sino a través de los síntomas que el paciente se encuentra más, como la debilidad, la náusea, el vómito, la limitación en la actividad física, la disnea, así como la ansiedad y la depresión, ¿sí? Que todo eso se mide a través de escalas de medición, que es la escala que es el ESAS o el Edmonton para valorar todos estos síntomas. Entonces, nosotros podemos sospechar precisamente lo que el paciente siente, lo que al paciente le duele. Entonces, yo no coincido con esta definición clínica de la Organización Mundial de la Salud, porque agua pasa por mi casa. Ejemplo, un síntoma como lo que es la epigastralgia, lo pueden condicionar varias entidades nosológicas, como es directamente una enfermedad acidopéptica, infecciones traumáticas, metabólicas, degenerativas, de todo, la cavidad abdominal, que podrá ser, en este caso, estómago, páncreas, vaso, hígado, en fin, pero traumatismos por accidentes de volante, incluido lo que es directamente angina de pecho. Entonces, vean ustedes lo que da una epigastralgia. Y en el diagnóstico de cáncer, obligadamente tenemos que tener 5 diagnósticos diferenciales para poder identificar la enfermedad. Es precisamente por esto que agua pasa por mi casa. Tengo un paciente con algún accidente automovilístico, y hablemos de umbrales, umbral bajo y umbral alto, el dolor ante el mínimo estímulo, una gran respuesta, o a la inversa ante un poco estímulo, a la inversa, ante un gran estímulo, una pobre respuesta. De tal forma que el paciente con esto podemos ver y sospechar si tuvo un accidente por traumatismo, probablemente la lesión se encuentra ahí en ese lugar y debería de haber dolor. Nosotros exploramos y nos damos cuenta con todo esto. La siguiente diapositiva, por favor. Por lo tanto, por definición, en relación a temporalidad del dolor, se puede ser un dolor agudo, dolor crónico, y entonces entendemos acá, así como todas las enfermedades antes de 15 días es dolor agudo, toda lesión tarda hasta 6 meses, y toda lesión no se recupera al 100%. Entonces, vamos a poner términos medios antes de 3 meses agudo, después de 3 meses crónico, pero aquí la parte importante es la actividad simpática. Hipertensión arterial, taquicardia, diaforesis, resequedad
de boca, estado nauseoso o vómito. Y entonces todo esto lo puede presentar cualquiera de ellas y podemos identificar entre lo agudo y lo crónico. La siguiente, por favor. Yo no he visto este paciente así con dolor y sufrimiento, tanto en domicilio, en la consulta externa o en hospitalización, o en las áreas de admisión continua. Cuando hay un dolor bajo este dolor físico, social, emocional y espiritual, es un dolor total y nos lleva y conlleva un sufrimiento. La siguiente. Por lo tanto, es la importancia de la implementación en el manejo del dolor por un lado y los cuidados paliativos por otro. La Organización Mundial de la Salud tiene muy claro en relación con presupuestos lo que es una clínica del dolor bien organizada a través del profesional de la salud, del médico, la enfermera, la trabajadora social, el psicólogo, en fin, aquel que se va a dedicar al manejo del dolor. Pero por el otro lado, define los cuidados paliativos como tal, que son para enfermedades limitantes, progresivas y o mortales. Entonces, pone el manejo de cada uno de los síntomas y se encuentra también organizado mediante el equipo de salud, que es el médico, la enfermera, la trabajadora social, el nutriólogo, el médico de medicina física y rehabilitación, etc. Aquí podemos ver la definición del dolor agudo, ver la inicio, la causa, la duración, la actividad física. Ustedes pueden ver del lado izquierdo, que es bien definido en el agudo, en el crónico mal definido, que puede ser causa de infecciones traumáticas, metabólicas, degenerativa y por cáncer, y que en el dolor crónico puede durar meses y hasta años. En el dolor agudo puede ser predecible y en el dolor crónico impredecible se encuentra ilimitada y la actividad física, que es lo importante, la actividad simpática, hay una sobreactividad simpática en el dolor agudo y en el dolor crónico hay una habituación en donde el organismo trata de compensar y entonces ya deja de haber la hipertensión arterial, la taquicardia, la diaforesis, la sequedad de boca, el estado nauseoso, etc. La que sigue, por favor. Con esto, observamos de igual forma que en el área afectiva va a haber ansiedad y en el dolor crónico va a haber depresión, de tal forma que el paciente o duerme mucho o no duerme, o come mucho o tampoco come. Entonces, esto es de alto impacto. Incluso en el dolor crónico puede la depresión ser tan severa que el paciente tiene ideas suicidas. En el área cognitiva va a haber una respuesta positiva ante enfermedades transitorias, va a haber significado, al fin y al cabo va a pasar. Me operan de una apendicitis aguda, no hay mayor problema. Sí, en el crónico, pues va a haber cambios en el estilo de vida. Ejemplo, se puede complicar esa cuadro apendicular, se absceda, cirugía tras cirugía, y ejemplo, lesiones como fracturas en X parte del cuerpo, y por lo tanto me condiciona un cambio en el estilo de vida. Me abandono, ya no me baño. Ustedes se darán cuenta que en su consulta médica, cuando le están interrogando al paciente, el paciente se queda con la mente en blanco, no les hace caso, no se alinea, no se baña, no esto, no el otro. En fin, es una forma en donde podemos identificar entre lo agudo y lo crónico, y el tratamiento siempre hay que ir a la causa desencadenante de lo que está aconteciendo. La siguiente. Mencionaba hace rato en relación a lo que marca la Organización Mundial de la Salud entre lo que es la clínica del dolor y lo que son los cuidados paliativos. Aquí en México no es posible llevar todo esto. Tenemos unos ejemplos muy claros como Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, el otro el Hospital Instituto Nacional de Cancerología, el Hospital General de México, el Hospital 20 de Noviembre, en donde cada uno de ellos, y grandes instituciones, tienen por un área lo que es clínica del dolor y por el otro tienen los cuidados paliativos. Hace rato manifesté en relación por definición qué es cada uno de ellos, pero en México, después de andar en caravana educando y capacitando en el sistema de salud de México y sobre todo hablando en el Seguro Social, esto no es posible. Estamos hablando de presupuestos y en los presupuestos de entrada tenemos que crear varias formas. Entonces, el profesional de la salud debe estar capacitado en lo que es el tratamiento farmacológico y tratamiento no farmacológico, tanto del dolor como de los síntomas que acabo de mencionar. Entonces, se suma, ahí es la parte, al rato mencionaré, pero de una vez doy la introducción a lo que nosotros tenemos, lo que es la residencia de medicina paliativa. Centrado en los médicos familiares, ¿sí? Una vez que termina, y esto va por entrada indirecta, y el programa, y aprovecho para decir, ahorita en la segunda quincena de noviembre, sale en entrada
indirecta en el IMSS para que compitan las diversas especialidades que voy a mencionar. Unidad de medicina familiar atiende a los médicos familiares, en los hospitales los médicos internistas, en los grupos ADEC y a todo. De igual forma es el médico internista. Por pirámide de población está pediatría y geriatría. Es vital e importante lo que es medicina física y rehabilitación, el médico anestesiólogo, y así como el médico de urgencia y el médico quirúrgico. Ahí están precisamente las disciplinas médicas que pueden entrar y realizar hoy en día lo que es medicina paliativa. Quiero aprovechar y decir que es la única en el mundo, ¿sí? Centrado y viendo el equipo con diversas disciplinas. La duración de esto es 2 años, de esta residencia. El comentarles a ustedes que esta misma residencia en el contenido temático se atienden a niños, adultos, geriátricos, en enfermedades crónicas degenerativas, en enfermedades oncológicas, en una forma integral que incluyen igual procesos del duelo. Siendo así, ahí tienen ustedes la posibilidad para poder igual educar y capacitar los profesionales de la salud que egresan ya con medicina paliativa. Se encuentran en UMAIS, lo que son en el Hospital General de la Raza, en Puebla, en Monterrey, Nuevo León, en León, Guanajuato, y en Centro Médico Nacional Siglo XXI. Ahorita salieron 6 médicos ya con base, todos tienen su área de responsabilidad. Y de ahí tenemos otros 10 médicos que están en R2, otros 10 R1. Una vez terminando, la idea de todo eso es que se vayan replicando y poder contribuir en la formación de un ejército paliativista. Algunos de ustedes han estado y rotando, no dudo, ya vi algunos nombres y me da mucho orgullo verlos durante su rotación cuando pasaron por el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Aquí nadie nos para, aquí esta es parte y responsabilidad de cada uno de nosotros. Es importante mencionar que todos los pacientes o las necesidades de la atención de los pacientes, así lo marca la OMS, el 70% se encuentra en el primer nivel de atención. Problema grave para México. ¿Sí? 70% de los pacientes con necesidades en cuidados paliativos se encuentran en el primer nivel de atención. Y los demás, bueno, pasan al segundo y al tercero. Pero una vez que los pacientes ingresan y acuden al segundo y al tercero, y si no tienen probabilidades de curación, sean enfermedades crónicas o oncológicas, ¿sí? La causa, enfermedades neurológicas, renales, metabólicas, diabetes mellitus, artritis reumatoide, etcétera, pues pasan al segundo y terminan igual en el primer nivel de atención. Ahí está todo el grave problema de un sistema de salud en México, de la Secretaría de Salud en el primero y el segundo nivel de atención, que son centros de salud y o igual forma hospitales, y en el Seguro Social ejemplo, pues ustedes ya tienen ahí primer nivel de atención, las unidades de medicina familiar, segundo nivel de atención, unidades médicas ambulatorias, hospitales generales de zonas, hospitales regionales y unidades médicas de alta especialidad. De tal forma que aquí, para poder identificar el dolor, que por eso engranamos y vemos dolor, un síntoma, no lo queremos apartar. El dolor es igual de importante, igual que todos los síntomas. La náusea, el vómito, el estreñimiento, la dificultad respiratoria, la infección de la boca, todo el tubo digestivo, desde mucositos de la boca hasta el ano. Y así sucesivamente, la limitación de la actividad física, la ansiedad, la depresión, dentro de los síntomas, siempre hay que ir a la causa desencadenante que lo está produciendo. No podemos ser técnicos de la medicina, es decir, no podemos dar un tratamiento nada más del puro síntoma sin ver lo que está condicionando. Es por eso la parte importante de la sensibilización del profesional de la salud, que debemos estar centrados en la atención integral del paciente. Porque lo más triste de la medicina hoy en día, tratar de hacer la especialidad, superespecialidad y mega especialidades, lo que pasa que se está fraccionando. Y el mejor ejemplo tenemos ahí a los oftalmólogos. El oftalmólogo antes era, pues veía todo, ahora nada más ve el iris, ve la retina, ¿sí? En fin, se van segmentando y ya no ven más, no ven en esta aplicación. Así está pasando hoy en día en la medicina. No podemos dejar que esto acontezca. Tenemos que contribuir precisamente. Y ahí está el médico familiar, no me dejaron ustedes mentir. Por lo menos el motivo de la consulta diaria son de 5 a 7 de la misma patología al día. Y entonces, si nosotros sumáramos cada uno de nosotros, pues tenemos que estar a la vanguardia a través de las
enfermedades principales, tanto crónicas o oncológicas, y poder identificarlas. Y aquí es una clave importante el tipo de dolor que se divide en dos categorías, nociceptivo y no nociceptivo. El dolor nociceptivo es aquel que se divide en dos, que puede ser el somático, por afección de estructuras óseas hacia afuera, huesos, músculos, articulaciones, tendones, piel, sensación de punzada, ardor que puede ser superficial o profundo, sensación de apaleado, de adolorido, o el dolor incidental que es a través de los movimientos como unas fracturas o luxaciones. Si ustedes se movilizan, pues ya no hay dolor, ¿sí? En fin, así sucesivamente. El dolor visceral o vegetativo es aquel que se encuentra dentro de una cavidad natural, que puede ser cavidad endocraniana, cavidad orbitaria, ahí están los ojos, la narina, la boca, cavidad torácica, abdominal, pélvica, vagina, recto, etc. Las características del dolor es un dolor sordo, profundo, difuso, con irradiación a piel. Ahí nosotros podemos observar si tenemos cualquier patología o lesión en el abdomen alto, ya sé que así no se divide, pero es una forma de poder identificar, y entonces se encuentran las estructuras de intestino, colon, vaso, estómago, riñón, dentro de otras, y entonces nos da un dolor en abdomen alto, un dolor difuso, ¿verdad? Sordo, profundo, difuso, irradiado en cinturón o en cinturón. Y la otra gran ventaja es que podemos identificar la actividad simpática, hipertensión, taquicardia, diaforesis, resequedad de boca. Cualquiera de estos síntomas o vómito nos puede decir que es un dolor de tipo visceral o vegetativo. El otro tipo de dolor, que es el dolor por desafarentación o diafarentación, que no es otra cosa que una lesión parcial o total de un nervio, y en donde las características del dolor puede ser punzante, ardoroso, quemante, sensación de adormecimiento, ¿sí? En fin, etcétera. Aquí de los tres tipos de dolor hay que ver, o los dos tipos, que es nociceptivo y no nociceptivo, la combinación de ellos pueden estar presentes en los pacientes. Sí, puede ser único o puede ser combinado dependiendo de la causa desencadenante. Entonces, a todos los médicos profesionales de la salud es importante insertarle todo lo que es esto, los síndromes dolorosos, pero de igual forma lo que es los síntomas. Si nosotros nos vamos a la semiología del dolor, pero también tenemos que ir a la búsqueda de la semiología del síntoma, es decir, sitio, localización, duración, frecuencia, factores que mitigan y exacerban el dolor, pero también cada uno de los síntomas que estoy mencionando, las cosas se van a volver mucho más fácil, utilizar las herramientas necesarias, porque lo importante es escuchar al paciente y escuchar al paciente, y lo que menos tenemos es escuchar al paciente. ¿Les suena a ustedes algo que cuando el paciente llega a la consulta médica, eso no sucede? En México, solamente en mi casa, llega el paciente con asistente médica, ahí deja el carnet. Llega con la enfermera, algunas de ellas están tomando el café. Llega con el médico, está con el celular, y ni siquiera los ve a los ojos, hace una pregunta dirigida y ya les está dando la receta médica en 15 minutos. Pacientes subsecuentes. Todo esto dicho y explorado a través de las salas de espera de los pacientes, y nosotros, cuando hemos sido pacientes también, pues hemos acudido a los temas de salud en México, y ahí está el grave problema, ¿sí? Y entonces, mi madre en paz descanse decía, y esto se los paso a recomendación para todos: lo que el paciente desea y lo que quiere es ver una sonrisa en el médico, ¿sí? Una mano amiga, una sonrisa amigable, que podamos educar, que podamos escuchar, que podamos atender todas sus necesidades. Y no nos cuesta nada, esto es muy fácil de poder hacerlo. Entonces, la invitación es que le den a sus pacientes esa sonrisa que tanto necesita. Pero tiene un dolor y sufrimiento, no nada más el paciente por todo lo que acabo de mencionar, sino también tiene la familia, está con desesperanza, se encuentra abatida, ¿sí? Por todo lo que le está condicionando a su paciente. Y además, el profesional de la salud no sabemos cómo dar las malas noticias. Y a nosotros, ante el juramento de Hipócrates, nos enseñaron a preservar la vida a toda costa, ¿sí? Y además, dependiendo de la enfermedad en la que se encuentra el paciente, si es el proveedor de los recursos económicos, trabaja en grandes empresas, o va y vende chicles, y depende tiene que pagar renta, etcétera. El patrón su patrón de entrada, no se preocupen, tienen probabilidades, tienen derecho al seguro social, tienen derecho al sistema de salud en México, gratuito, etcétera, los dejan ir, vaya, no se preocupen. Sus compañeros de trabajo
nosotros te sacamos del trabajo, pero el día que les dan el diagnóstico, se lo dan de la peor manera. ¿Sí? Vete preparando tus maletas que te queda tanto tiempo de vida. ¿Sí? A nosotros profesionales no nos enseñaron a dar las malas noticias, sino a hablar con claridad, pero fíjense la dureza con la que la recibe el paciente. Entonces, y en el caso, si es, ejemplo, un paciente HIV o tiene más SIDA y el oncología de motivo de lo que estamos platicando, pues el paciente de entrada, el patrón ya lo quiere correr, ¿sí? Los amigos, tú haces el trabajo, nosotros ya no. De igual forma piensan que el cáncer se contagia, no les dan la mano, lavan su ropa por aparte, la familia hace lo mismo. Si eso lo hace sus amigos, pues imagínense. Cuando llega el diagnóstico de la enfermedad, ahí tienen el dolor físico, ahí tienen el dolor social. Ante el diagnóstico que me están dando, me siento señalado por todos, y entonces ando en la calle y mejor me quiero quedar en casa, ya no quiero salir. La familia le dice échale ganas y échale ganas, el mismo cuidador primario, porque a todos les salen asuntos diferentes, llevar a los niños a la escuela, ir aquí y acullá. Total que abandonan, aunque sean familias numerosas, abandonan a su paciente y solamente se queda un cuidador primario a cargo del paciente que habitualmente, si es que existe un profesional de la salud, a él endosan la factura. Pero si no, algún familiar que quiere. Y si no, al otro le pagan. Son los únicos tres móviles en donde ahí está el cuidador primario. Y también nosotros los profesionales de la salud nos volvemos cuidadores primarios. Y esto nos produce un colapso para poder atender al paciente. Pues ya vieron todas sus necesidades que tiene el paciente, ¿sí? Pero el paciente, a través de calidad de vida, cada quien tiene su calidad de vida entre quiero dormir, quiero llevarme bien con la sociedad, quiero alimentarme, me muevo, etcétera. Y esto nos lleva exclusivamente a lo que es la parte esencial de poder atender las necesidades del paciente. Yo quiero ver a mi paciente y resulta que ante todo esto, el problema es de que lo quiero abrazar, lo quiero apapachar y la sexualidad, ustedes como médicos familiares lo saben, no significa la penetración, sino el apapacho, el afecto y el estar contigo, y es lo que menos se da en el paciente. El paciente necesita a su familiar, pero lo abandona, le salen asuntos diferentes. Quiere recibir las llamadas por teléfono de ellos, pero de igual forma tienen que pagarle por teléfono, tienen que depositarle, o tienen que pagarle para el camión, para el Uber, para que los vayan a ver. El paciente, pues como trabajan las 24 horas del día, y lo digo en una forma irónica, el paciente quiera ver a su familiar, ya lo va a ver el fin de semana, 5 minutos antes le cancela la visita porque le salió otro asunto. Ok, ya llegó la siguiente semana, pero no llega solo. Llega con toda la marabunta, comen, hacen un gran pachangón, ¿sí? Y de igual forma que ahora sí que comen, dejan todo tirado, y el que tiene que hacer todo es el cuidador primario, el que cuida a su paciente en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿sí? Es el que levanta todo. Y eso da mucho dolor y sufrimiento. Nosotros los profesionales de la salud fuimos severamente criticados en el medio por la desatención del paciente, por un trato cruel, indigno, inhumano, por lo que acabo de mencionar, pero de misma igual circunstancia lo hace la familia, lo trata cruel, indigno, inhumano, lo abandona a conveniencia. Y entonces aquí la responsabilidad de la atención del paciente es de la familia el 50%. El otro 50% es de nosotros. Se darán ustedes cuenta que en el sistema de salud en México se vuelven grandes hoteles los fines de semana, ¿sí? Van y dejan a sus pacientes, los abandonan, y en algunos ahí se quedan eternos y abandonados por tiempo indefinido, sabiendo que el sistema de salud en México no los puede retirar. Entonces, pudiera seguir hablando de cada uno de ellos. Páseme la siguiente diapositiva, doctora, por favor. Pero por el tiempo, precisamente trataré de ser breve, preciso y conciso, pero quiero puntualizar todo esto celebrando el mes de los cuidados paliativos. La que sigue, por favor. Y entonces, otra de las causas, ven ustedes los niños, dolor y sufrimiento. La siguiente, por favor. Y entonces tenemos que ver la atención de todos ellos, es el motivo de ser en lo que es la atención en niños, adultos y personal geriátricos, en enfermedades crónicas, oncológicas, y la pandemia que nos vino a revolucionar y cambiar a todos. Ahí están las escalas de medición. La Organización Mundial de la Salud
Ahí pone dentro de alguna de ellas la escala visual análoga, que no es otra cosa que una medición del 0 al 10. 0 es nada de dolor y ese es un dolor insoportable que desearía la muerte. Pero no nada más es el dolor estas escalas, también puede ser para cualquiera de los síntomas, ¿sí? Como la náusea. 0, nada de náusea, y el 10, la máxima náusea que haya presentado en su vida. Y así cada uno de los síntomas podemos medir. Comentaba, yo soy cuestionador de la vida, cuestionador de las lecturas y con todo, mi forma amigable, yo les sugiero a todos, no tanto verlas por la escala visual análoga o la escala numérica análoga, que es lo mismo, sino mejor irse a la escala verbal análoga. Es decir, entre leve, moderado y severo. Si ustedes le preguntan a algún paciente, ¿qué tanto es tu dolor? Le puede decir 5 o 7. Y entonces, ustedes ya, esto tiene que ver por la escalera analgésica que vamos a mencionar. Y resulta que le dicen 7, y cuando le preguntan, que en teoría es un dolor severo, y le preguntan, a ver, ¿tu dolor es poquito tolerable o insoportable? Pues dices tolerable. Y aquí es donde empiezan los problemas por el tipo de medicamentos que vamos a utilizar. La siguiente, por favor. Aquí lo importante es ver y medir tanto el dolor como los síntomas del paciente. Ahí tienen la escalera analgésica del dolor, en donde se utilizan los antiinflamatorios no esteroideos, dolor moderado, opioides débiles, que va del dextropropoxifeno, codeína, butorfanol, tramadol, nalbufina, y el dolor severo. Tenemos a los opioides potentes, los cuales pueden ser buprenorfina, metadona, oxicodona, tapentadol, dentro hidromorfona, etcétera, fentanil. Y el último escalón tenemos ahí a los procedimientos intervencionistas. La que sigue, por favor. Además, en el manejo sintomático están lo que son los antidepresivos, los anticonvulsivantes, en fin, inhibidores de bomba de protones para el manejo de cada uno de los síntomas. Nosotros podemos ver ahí parte de la historia del servicio. A algunos de ustedes les tocó ir a las visitas domiciliarias. Son bellas fotos donde hay que hacer trabajo en equipo. Tuvimos las visitas domiciliarias del año 2002 al 2009. Ustedes en medicina familiar también lo que les corresponde la consulta a domicilio. Y ustedes son los que inician el tratamiento. Entonces, es la parte de sensibilización. Podrán ver en la foto del medio. Recuerdo que cuando exploramos todo esto, le comentamos a trabajo social, vamos, vamos, vamos. No, doctor, estamos en un tercer nivel, no se puede. Pues les quiero comentar que al regresar llegaron llorando las trabajadoras sociales por las necesidades reales de los pacientes y familiares. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver estadísticas de las necesidades, de lo que necesitan ante enfermedades crónicas, y entonces afecta aproximadamente el 20% de todas las personas en el mundo y representa una quinta parte de las visitas al médico. En la que sigue. Aquí tenemos algunas enfermedades crónicas que acabo de mencionar. Lo importante es que cada día las identificamos, las debemos de atender, y el ejemplo de dolor bajo de espalda, el 70% procede de incapacidades, que es un tratamiento. De igual forma, pero tiene sus altos costos. La siguiente. Y entonces, en el CIE 11, que ya se acaba de instituir y entra en vigor el 1 de enero, pues ahí está la nueva clasificación de las enfermedades, pero de igual forma ahí se encuentra lo que es el manejo paliativo ya contemplado, que hay que verlo en una forma integral. Así que hay que ver lo que está condicionando las enfermedades, pero en conjunto con la atención paliativa. La siguiente. Ahí pueden ver ustedes la clasificación de todo esto en el CI11, la que sigue. Esa figura que es muy esquemática, muy representativa. Sabemos que anualmente 40 millones de personas en el mundo necesitan de cuidados paliativos. El 78% viven en países de ingresos bajo y medio. A nivel mundial, solo el 14% de las personas tienen asistencia para cuidados paliativos, y el dolor crónico es uno de los síntomas más frecuentes y graves que experimentan los pacientes en cuidados paliativos. El 80%, como ustedes pueden observar ahí, con SIDA o cáncer, el 67% de los pacientes con enfermedades cardiovasculares o EPOC experimentan dolor entre moderado y severo al final de la vida. La que sigue.
Ahora sí podemos pasar una y otra en una forma continua. El Hospital de Oncología es el centro oncológico más grande de América Latina. El único como tal. Ahí tenemos alguna productividad de que esto lo observamos en México. Ahí ven los datos en 2014, 42 clínicas del dolor, servicios de cuidados paliativos 57, en el 2017 se empieza a incrementar. Y en todo esto, las escuelas y facultades de medicina, ahí en el 2017 se realizaron cursos para cuidados paliativos 437 y 16 universidades incluyeron cuidados paliativos en los planes de estudio. La siguiente. Todo esto, aunque se vuelve de carácter obligatorio, no se ha podido implementar ¿sí? En plenitud. Ahí tenemos, la pandemia nos vino a cambiar a todos, entonces un día a día en Omoy Hospital de Oncología se atienden a los pacientes los 7 días de la semana, las 24 horas del día, los 365 días del mes, y entonces vemos entre tratamientos farmacológicos, tratamientos no farmacológicos, intervencionistas, medicinas integradoras que así reciben el nombre, antes eran medicinas complementarias, tratar al paciente en el dolor físico, social, emocional y espiritual, ¿sí? Y que tengan una calidad de vida y una muerte digna. El día a día son pacientes oncológicos con dolor severo que no responden a tratamientos, así se deben de tratar y es el modelo a seguir en todo el país, por lo que estamos impulsando, porque es responsabilidad de cada uno de nosotros la atención de la medicina paliativa, nuestros niveles de atención, aunque no diga el área medicina paliativa, pero es responsabilidad de todos los actores, del médico, la enfermera, la trabajadora social, el nutriólogo, en fin, la asistente médica, el ataúd, el policía. La siguiente, por favor. Ya voy terminando para hacer preguntas y respuestas. Y entonces acá, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4, define ahí que toda persona tiene derecho a la protección civil. La siguiente. Podemos ir pasando cada una de ellas. El artículo 166 bis refiere a la necesidad de la atención del tratamiento de pacientes de los familiares en una forma integral, no hacer obstinaciones terapéuticas y así sucesivamente. La siguiente. Los cuidados paliativos, ¿verdad? Lo marca la norma oficial en el 4.3. El cuidado activo y total de aquellas enfermedades que no responden a los tratamientos curativos, el control del dolor y de otros síntomas, y por lo tanto se deben de atender los aspectos biopsicosociales, espirituales como tal. El enfermo en situación terminal, a la persona que tiene una enfermedad incurable o irreversible y que tiene un pronóstico de vida inferior a 6 meses. Toda persona que padezca una enfermedad evolutiva incurable en situación terminal tendrá a su favor la presunción de que requiere de cuidados paliativos y es responsabilidad del médico tratante valorar y atender todo esto. Les quiero comentar que en el 2018, en la Ciudad de México, en un hospital de la Secretaría de Salud, fue sancionado con 80 millones de pesos por no atender a este tipo de pacientes. La que sigue, por favor. ¿Y qué podemos hacer cuando tenemos a los niños al final de la vida? Tenemos con cirugías grandes o tumores grandes y nada más, pues pásale un metamizol, pásale paracetamol y ni siquiera estamos educados ni capacitados para la atención de ellos. La siguiente. Por eso es importante la atención en medicina paliativa, tanto en niños, en adultos, en poblaciones geriátricas, la atención. Los padres ahí o la madre se terminan eternizando y cuidando a sus pacientes cuando están hospitalizados en domicilio, no se quieren separar de ellos, y esto acontece en toda la población, no nada más en pediátricos, en donde el profesional, perdón, en donde la familia también se colapsa, también hay colapso del cuidador primario, también nosotros los profesionales de la salud, por eso es que tenemos que estar bien capacitados para poder atender todas estas necesidades de tanto pacientes de familiar y de nosotros los profesionales. La siguiente. Estas son las bases que nosotros estamos impulsando en la modificación, en la propia ley, en la Ley General de Salud, porque se dice y se habla muy bien en relación a los pacientes sin necesidades en situación terminal. Entonces, ahí está la obligación. Pero entonces, ¿qué pasa con todas las enfermedades crónicas que estamos los profesionales de la salud? Se tiene que trabajar arduamente ante el Tribunal Superior de Justicia para proteger a los profesionales, porque
Ahí nosotros manejamos psicotrópicos, específicamente opioides, y la ley no lo contempla. Entonces, por eso es la del impulso que tenemos que estar tratando todo esto. Lo saben precisamente en el Grupo de Acción Rápida todos los actores que acabo de mencionar, COFEPRIS, instituciones, etcétera. Pero tenemos que hacer y avanzar y a través de la Fundación Nacional Mexicana de Medicina Paliativa, estamos realizando e impulsando esto, además de otras asociaciones en el interior del país. La siguiente, por favor. Aquí con orgullo tenemos en la parte superior arriba el doctor Federico Rebolledo Mota. Muchos de ustedes no dudo que lo conocieron. Un gran impulsor en materia de medicina paliativa, voluntad anticipada, precisamente para ayudar al paciente y a los profesionales de la salud, educarnos, capacitarnos, estar presente con nosotros. Fue parte integrante, él quiso fallecer. Dijo, si algún día me toca un diagnóstico, quiero que me toque cáncer, porque así me da tiempo de planear todo. Entonces, un excelente amigo, compañero, impulsor, y me dejó un buen legado para México, a nuestro querido amigo. Ven ustedes, a través de la pandemia, también tuvimos que hacer ejercicios para facilitar, quédate en casa, en fin, etcétera, la atención telefónica, consultas digitales, como ustedes saben, los que están en el Seguro Social, con es otra cosa que es del tercero, un grupo piloto, el segundo nivel de atención, en donde las consultas pueden ser digitales, podemos hacerlo a través de videollamadas, consulta telefónica, y al profesional de la salud ante preguntas, dudas, etcétera, va lo mismo. Ustedes lo pueden hacer en Centro Médico Nacional Siglo XXI, las puertas están abiertas, pueden entrar a consulta digital, pueden ir mandando las hojas de referencia y contrarreferencia. La idea de todo esto, y hermanados a través del sector salud, es que en un manejo universal de la atención en materia de paliativos, pues todas las instituciones debemos estar ahí. Podemos observar a nuestros equipos de trabajo en la residencia de medicina paliativa. En la foto inferior está la doctora en su momento, Claudia Vilchis, ¿sí? Ahora la doctora Carolina Ortega a cargo de lo que es la coordinación en políticas públicas de salud y los médicos residentes en la primera generación. Ahí está la doctora Sonia, de igual forma en educación y de pregrado, y la doctora Madrid, que jubiladas. Este es nuestro equipo de trabajo. La siguiente, por favor. Y estamos en la tercera generación de médicos residentes. Entonces, la idea de todo esto, tanto de la Omoy Hospital de Oncología, nuestro departamento, en una política pública y centrado, y los invitamos a formar parte. La siguiente, por favor, de la Fundación Nacional Mexicana de Medicina Paliativa. Es una organización sin fines de lucro, en donde la cuota anual son de 1,000 pesos, es una dedicada al 100% a la contribución, y la formación de todos los profesionales de la salud, médicos especialistas, médicos generales, enfermeros, trabajadores sociales, etcétera. Esta Fundación Nacional Mexicana se encuentra constituida y ahí están por parte del propio COFEPRIS, de una excelente amiga, la química Norma Ofelia, que ha contribuido mucho, todo el grupo de químicos, farmacéuticos, las academias de la Academia de Ciencias Farmacéuticas, la Academia Nacional Mexicana de Medicina, la Academia Mexicana de Medicina, la Academia de Geriatría, la Academia Nacional Mexicana de Bioética, y entonces esta propia fundación que alberga a todos los tipos de profesionales es parte de ustedes, es para ustedes, los que quieran ustedes participar. La siguiente, por favor. Entonces, con todo esto, queremos extenderles nuestro agradecimiento. La que sigue, que no olvidemos que es parte y somos parte de los equipos de trabajo de la Secretaría de Salud o del sector salud, en donde nuestra obligación precisamente es la atención de todos aquellos que más nos necesitan, ¿sí? Y debemos de colaborar en una forma activa. Estamos abiertos a lo que son preguntas para ustedes, comentarios, aportaciones. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias, doctor Villafaña. Qué bonita presentación. La verdad es que nos motiva mucho ahorita con todo esto que nos acaba de platicar.
para pues hacer nuestro trabajo de mejor manera, ¿no? Y sobre todo darle la oportunidad a todos esos pacientes que necesitan de apoyo de cuidados paliativos, ya sea derivarlos, el darles lo que nosotros de alguna manera pudiéramos participar en la atención, porque bueno, somos parte de ese equipo de atención que debe tener multidisciplinario todos estos pacientes. Hay unas preguntas, doctora, aquí en el chat, y si también hay algún participante que quiera abrir su micrófono, está en posibilidades de hacerlo. Le están agradeciendo. Sí, mire, doctor Eugenio, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. ¿Sí me escucha? Claro que muy sí. bien. Muy bien. Estuvimos viendo de manera reciente en la Fundación Intervive esta ley que tiene que ver con la asistencia social y básicamente es para hacerse de recursos, pues de Lotería Nacional, de Monte de Piedad, etcétera. Sí se mencionan los cuidados paliativos en la ley de asistencia social y es interesante pues saber cómo podríamos las fundaciones que nos dedicamos a esto de los cuidados paliativos, pues de recursos, porque en general pues se ofrecen de manera gratuita. Aquí el Instituto de Salud recibe recursos del IMSS por atender enfermos terminales, estos que el IMSS manda a su casa a morir por máximo beneficio, ¿verdad? Pero tiene un grupo de cuidados paliativos, el Instituto de Salud local los atiende, pero son servicios subrogados. Sería bueno ver qué posibilidades hay de tanto de instituciones federales como estatales de la salud y en donde deben anidarse, por cierto, estos consejos estatales para la asistencia social. Bueno, me quedan ahí muchas dudas, ¿verdad? Y supongo que dada su experiencia y todo esto podría orientarnos algo al respecto. Eso sería mi pregunta. Sí, claro, por supuesto. Aquí lo importante, todo lo que son los cuidados paliativos no es barato, también es caro. Pero Claro. más caros son los tratamientos que no se da el atender a los pacientes en materia de paliativos. ¿Sí? Entonces aquí la idea de todo lo que son los paliativos es la atención inmediata, oportuna, tratar que el mismo paciente educado y capacitado en sus domicilios puedan ser tratados, ¿no? Y entonces un paciente que se le da un seguimiento puntual, como la pandemia nos vino a cambiar el panorama a todos y hacer un seguimiento, todos se educa, se capacita a la familia en relación a la atención del paciente y entonces optimizamos los recursos de acudir al servicio de urgencias, a los servicios de consulta externa, etcétera. Claro. Esta es la parte esencial. Ahora, hablando de presupuestos ante la Organización Mundial de la Salud hay presupuestos precisamente que se pueden manejar en materia de paliativos para todos aquellos a través de las secretarías en donde se necesita el apoyo económico, se tiene que hacer una petición de tal forma de las diversas instituciones, en el ejemplo de cáncer, ¿sí? Y otras patologías crónicas, y entonces hay aportaciones. A través de las fundaciones, como usted bien refiere, bueno, antes de hablar de las fundaciones, aquí existen precisamente cómo obtener recursos. Los recursos, yo institución X, la que sea, ya tengo un recurso presupuestado, de presupuesto anual, sea el IMSS, sea el ISSSTE, sea etcétera, por el número de pacientes que se atienden, los números de hospitales, etcétera, de lo que se está manejando, y entonces yo diré si tengo el personal necesario y capacitado para la atención, no importa de la institución, se lo doy. Pero hay algo que se llama subrogaciones, no lo tengo y entonces lo doy ante la necesidad, que lo manejan de igual forma, puede ser así específicamente, y a través de las fundaciones, dependiendo si son asociaciones civiles o SC, puede ser el motivo para ser deducibles de impuesto o no a la propia Secretaría de Hacienda, y entonces las fundaciones como tal pueden recibir precisamente donaciones, como usted bien dice, están bien cuidadas. ¿Para qué? Para evitar, y así debe de ser, todos deben de pensar en una forma constructiva, maestro Eugenio, en esta parte esencial que cuidar y optimizar los recursos para las necesidades. Y las propias fundaciones hay áreas físicas. Tendremos que entender
por ejemplo, alguien muere intestado y entonces la mitad pasa a lo que es a gobierno y la otra mitad pasa a lo que son las universidades, por eso es que se van haciendo museos o etcétera. Y ahí son unas partes importantes que también se puede dar la negociación que tiene con gobierno, en fin, hay muchas formas de poder hacer las cosas de tal forma que ya tiene una estructura física, el personal que se está educando, que se está capacitando, y a través de esto estoy hablando, no voy a mencionar nombres, de algunas empresas en donde el cual se pueden obtener los recursos económicos para precisamente proporcionar el recurso que es necesario en una organización pegado a un marco bioético, ¿sí? Para poder crecer. Entonces, estas son las viabilidades después de todo lo que hemos incursionado en el país, de poder realizar las cosas, y todo debe de ser con equipos de trabajo muy bien consolidado. Quiero hacer mención que todas las fundaciones que existen en el país están muy bien fiscalizadas por Hacienda para evitar cualquier desvío de recursos. No sé si contesta la Sí, pregunta, maestro Eugenio. muchísimas gracias, muy completa su respuesta, doctor, gracias. Gracias, doctor Eugenio. Gracias. Doctor, hay otra pregunta. La doctora Alicia Peña hace hincapié de una realidad que tenemos los médicos familiares en el primer nivel de atención, y es precisamente la limitación en relación al uso de algunos analgésicos. Usted hacía mención de acuerdo al tipo de dolor, es el tipo de tratamiento que debemos otorgar, pero bueno, pues tenemos en primer nivel de atención mucha limitante. Y decía ella que al mismo tiempo no podemos derivar directamente de medicina familiar a cuidados paliativos. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Pero ¿quién dice que no se puede derivar? Por supuesto de que sí. Lo que nosotros estamos intentando, bueno, no intentando, porque el no ya está, es ver cómo las cosas sí pueden ser y estamos contribuyendo. Ahorita me voy a centrar como presidente de la Fundación Nacional Mexicana de Medicina Paliativa, en donde se encuentran muchos actores, muchos profesionales de la salud, como acabo de mencionar, que estoy hablando de Chiapas, de Monterrey, de Coahuila, de Nayarit, de Aguascalientes, ¿sí? De Puebla, etcétera, en donde ante todas las necesidades tenemos que sumar. Y también voy a hablar en lo que es en el grupo de acción rápida. Es muy sencillo, ahí está la química Ofelia. Para nosotros en todo esto, los medicamentos hoy en día, la morfina, medicamentos del grupo 1, etcétera, morfina, metadona, oxicodona, tapentadol, deben de estar llegando a las comunidades y pues obvio, estamos diciendo a las comunidades, pues de igual forma a lo que es el primer nivel de atención. Y entonces, farmacias que es lo que tenemos que estar trabajando, tiene un permiso específico y en ese permiso pues pueden estar los medicamentos, así que no es exclusivo de los medicamentos en el tercer nivel de atención o en el segundo nivel de atención, debe de estar en el primero y es la facilitación de recursos. Pero en las instituciones existen algunos medicamentos, estamos hablando de uso racional, que no están indicados para el tercer nivel, otros están para el segundo o para el primero. Aquí lo que se hace es una hoja de referencia y contrarreferencia, facilitando precisamente la prescripción de los mismos para evitar recursos, pero el problema sigue estando ahí. Debe de ser la medicina facilitadora, ¿sí? No por niveles de atención, debe ser una medicina continua, en donde el médico profesional, y por lo menos en el área que nos toca, nosotros aceptamos los pacientes con hojas de referencia del primero al tercer nivel de atención y a la inversa. ¿Por qué? Por las necesidades que estamos viendo. Porque hay pacientes que llegan de primera vez, protocolos de estudio, pero cuando pasan del segundo al tercer nivel de atención y ya cuando dicen ya no hay nada más que hacer, pues por supuesto que hay mucho que hacer. Tener y dar el manejo sintomático paliativo del paciente y termina del segundo al primer nivel de atención sin medicamento. Sigue siendo un problema triste. No sé si contesté a su pregunta. Sí, claro que sí, doctor. Muchas gracias. Doctor Arturo, hay pregunta. Adelante, por favor. Hola compañeros, buenos días. Doctor, excelente presentación, gracias. En esta pandemia hubo, o hasta este momento todavía hay grandes retos en la atención médica, específicamente en cuestión oncológica. Mencionó que sí, se tenían ciertas atenciones, pero ¿qué problemática fue la que se ha presentado en los picos de pandemia y cómo es que se estuvo atendiendo
a todos estos pacientes oncológicos, dado que muy particular y complicado con las atenciones médicas, los filtros, los medicamentos, su estado clínico. ¿Cómo es que se resolvieron estas problemáticas? Gracias, doctor. Sí, mire, voy a hablar ahorita a nombre del director general del IMSS en el contexto que el Instituto Mexicano del Seguro Social, que tiene una cobertura aproximadamente de más de 64 millones para el régimen ordinario y de lo que es IMSS y Bienestar, otros 12, 13 millones como tal, y entonces vean ustedes el número, fue la única institución que no cerró las puertas a los pacientes. Se atendieron lo que es las enfermedades crónicas. Nuestro Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, un hospital de concentración del país, de tal forma que atendimos a todos los pacientes oncológicos y todos los pacientes con la pandemia, ya una vez diagnosticados, se enviaron a los hospitales regionales, generales, etcétera. Nosotros en teoría libre, pero esto nos rebasó a todos. Recuerden que hubo reconversiones. Sí se disminuyeron las consultas, ¿sí? Además, el 40% de la población y otros sistemas de salud como el ISSSTE, el 40% de población se quedó activa, el otro 60% profesionales de la salud caídos, enfermos, ¿sí? Y algunos igual muy tristemente pues se nos adelantaron, fallecieron. Y además con limitación de recursos económicos a nivel mundial, se dio la tarea de que empezaron ya a llegar los pacientes, familiares y equipos de trabajo, nosotros mismos cayendo con la propia enfermedad, se atendieron a los pacientes, nos cambió el panorama a todos. De igual forma, ahí es donde entramos en sistema digital. Nosotros exploramos primero lo que fue las llamadas telefónicas, las videollamadas, que el paciente no estuviera, y sobre todo los pacientes vulnerables, aquellos con enfermedades limitantes progresivas, y que solamente fuera el familiar. Ahí fue donde empezamos a utilizar todos estos recursos tecnológicos, porque en el mundo, y no nada más en México, se cerraron las unidades de dolor y de paliativos para darle auge a lo que fue directamente la atención en la pandemia. Entonces recuerden ustedes, los profesionales a cargo pues eran en primer nivel los médicos familiares, los médicos internistas en hospitales, el médico anestesiólogo, los médicos de urgencias, eran el personal idóneo de que se puso a trabajar para atención ante esta necesidad emergente, ¿sí? Y de ahí ya no fueron nada más ellos, empezó a rebasar, y entonces todos los profesionales de la salud entraron, los dermatólogos, los oftalmólogos, en fin, etcétera. Esta es la parte de cómo se fueron haciendo las cosas y se siguen continuando, y nos dejó un grato sabor de boca. Después nos aumentaron los procesos de depresión, de ansiedad, muchos profesionales de la salud, nosotros mismos colapsados, muy cansados, desgastados, y ustedes saben que un grave problema en México es el estado de depresión con muchos suicidios, ¿no? Pues esto nos vino a incrementar todo esto, y entonces ahí tenemos a los profesionales de la salud, del área de salud mental, los cuales están trabajando, yo digo orgullosamente, en nuestro hospital a través de la red del voluntariado, ¿sí? Que tenemos a Lili Díaz, en la máxima representante como tal, y que contribuyó para el IMSS en lo que es Olimpiadas de la Innovación, y la que está a cargo y parte vital de la Fundación Nacional Mexicana precisamente en salud mental. En forma, tanatólogos, psicólogos, psiquiatras se dieron a la tarea de atención de pacientes por teléfono, pero también dentro de ellas que acabo de mencionar a Lili, de forma presencial. Y mire que también en su familia hubo enfermos y de varios también de funciones, y entonces es la parte de cómo ha acontecido y la pandemia en México, y nosotros como equipos de trabajo en todo el sistema de salud en México. Y agradezco a cada uno de ustedes por las atenciones y aportaciones para cuidar a aquellos que más nos necesitan, a los pacientes familiares y a nosotros los mismos equipos de trabajo. Muchas gracias a usted, doctor.
Agradecemos en nombre del Colegio de Médicos Especialistas y Residentes en Medicina Familiar del Estado de Morelos su participación. En breve le haremos llegar la constancia. Agradecemos también a la doctora Samira Calvo por el contacto que hizo con usted. Y bueno, pues a todos ustedes los asistentes, gracias por su atención. Doctor, esperemos volver a contar con su presencia en otro momento, dado que bueno, pues es la verdad una información muy valiosa para nosotros, porque bueno, tenemos que hacer uso de este recurso y hacer uso de estos conocimientos y sobre todo formarnos mejor para darnos una atención integral a nuestros pacientes. Gracias, doctor. Los esperamos a los asistentes en nuestra siguiente ponencia, que ya está por iniciar, y que tengan muy buen fin de semana, doctor. Muchas gracias. Pues les agradecemos a todos, a cada uno de ustedes, la invitación, y a nombre de la Fundación Nacional Mexicana, dejamos la cartera abierta en el contexto no de dinero, pero sí que podemos contribuir directamente en la formación de lo que se necesita para estar capacitando. Sí, los invitamos a ser y pertenecer a parte de la Fundación Mexicana, Nacional Mexicana de Medicina Operativa. Gracias. Gracias a usted. Buen día. Que tenga buen fin de semana. Gracias. Nos continuamos con la siguiente ponencia.